enzimas, pero hay características que las enzimas van a tener que no son propias de una proteína. Entonces, eso lo vamos a ver en esta unidad. Esta unidad tiene 4 puntos: introducción a las enzimas, funcionamiento, clasificación y, por último, regulación de las enzimas, o enzimas como agentes regulatorios, mejor dicho. Y este último capítulo de esta unidad es la introducción a la unidad siguiente, donde ya vemos metabolismo. Y el metabolismo, les hago spoiler, está regulado por enzimas. ¿Okay? ¿Qué son las enzimas? ¿Qué más? Catalizadores. Catalizadores. ¿Qué más? ¿Qué es un catalizador? Algo que acelera una reacción. Algo que acelera una reacción. ¿Ya? Las enzimas son los únicos catalizadores que conocemos. ¿Cuál es el otro catalizador? El catalizador es algo que acelera una reacción. ¿Vale? Hay otra cosa que sea catalizador, algo que acelera una reacción, además de una enzima. No. Temperatura. Muy bien. Hay reacciones químicas que necesitan de una temperatura en particular, básicamente calorías, que van a mejorar su velocidad de reacción en función de la temperatura presente en el medio. Esa temperatura, en la mayoría de los casos, va a ser no transmitida, pero va a estar presente en un medio acuoso, que así que el agua no es un catalizador, pero sí es un medio donde se va a dar la reacción. ¿Ya? Pero por lo general las enzimas son los catalizadores por excelencia. Nosotros en medicina estudiamos los catalizadores o las enzimas porque queremos entender cómo se dan las reacciones bioquímicas. Sin embargo, en la industria, uno de los objetivos principales de la industria es tratar de sintetizar enzimas que me permitan hacer reacciones químicas para producir elementos, por ejemplo. Eso sería una enzima sintética, porque sabemos que las enzimas son elementos, son catalizadores por excelencia. ¿Y por qué son catalizadores por excelencia? ¿Por qué creen? Podría ser por su especificidad. Tengo ATP en presencia de la ATPasa. Tengo ADP más fosfato. A ver, esa es una reacción química que se dio en presencia de la ATPasa. La pregunta es, si no está la ATPasa, ¿se va a dar la reacción? ¿O no? Si no hay la enzima, ¿se hidroliza el ATP o no? Pero más creen. Se va a dar hidrólisis, pero a una velocidad muy lenta. Entonces, imagínense nuestro cuerpo sin enzimas. ¿Se van a dar las reacciones bioquímicas que necesitamos? Seguro que sí, pero a una velocidad muy lenta, que la vida probablemente sea completamente distinta como la conocemos. Entonces, las enzimas no solamente tienen la capacidad de acelerar la reacción, sino también direccionar la reacción. ¿Y a qué me refiero con direccionar la reacción? Aquí, por ejemplo, hay dos direcciones para esta reacción: de hidrólisis y de síntesis. ¿Verdad? Entonces puedo hidrolizarlo o lo puedo unir. Lo hidrolizo cuando necesito energía y lo uno cuando quiero guardar energía. Entonces aquí es como una pequeña introducción a la regulación enzimática. La enzima puede decir, ok, genero un sustrato porque necesito que se genere ese sustrato, o mejor, el sustrato lo convierto en otra cosa porque no quiero que ese sustrato haya. Entonces es una forma de regulación. Cuando se estudiaba la biología hace muchísimos años atrás, ahora ya todos sabemos que la información genética que tenemos está guardada en nuestro ADN, ¿verdad? Pero el ADN está compuesto por bases hidrogenadas. Las bases hidrogenadas, ¿cuántas son? 4. Adenina, timina, citosina y guanina. Pues los científicos de hace muchos años atrás
años 1940 y un poco más antes incluso, cuando estudiaban el comportamiento de las células, se daban cuenta de que toda la información, ahora llamamos información genética, pero toda la información de esta célula, de esta bacteria, de este patocito, toda esa información, ellos creían que estaban guardadas en un elemento muy complejo. En esa época el elemento más complejo que ellos conocían eran las enzimas, o sea, las proteínas. Entonces, al inicio se creía de que toda nuestra información, de quiénes son ustedes, quién soy yo, estaba guardada en estos elementos. ¿Por qué creen que se creía que las enzimas eran las que guardaban la información genética? Porque eran las encargadas de hacer las reacciones. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Podría ser porque que tenían la capacidad de recordar y volver a hacer. Literalmente, se tenía una idea de que si yo sé que esta enzima es capaz de, una enzima presente en la levadura, es capaz de producirme esta bebida y producirla siempre de la misma manera, pero no lo hacían las bacterias, no lo hacían otras células, solo las levaduras, entonces la información de quién era la levadura tenía que estar guardada en quién hacía la función de la levadura. No hay otra cosa. Entonces, esa era la lógica de quién tenía la información de las células. Tenían que tenerla las enzimas, porque eran quienes hacían esa función. Otra lógica de algunas personas que en verdad en esa época eran contreras, ¿no? Porque tenían una idea muy buena, decían que era el ADN, pero se creía que no era el ADN porque era imposible, cuando estén en casa, véanse al espejo, es imposible, según ellos decían, yo ver todo este sistema complejo del ser humano, de un animal y demás, que esté guardado solo en 4 letras, que es lo que tiene el ADN: adenina, timina, citosina y guanina. Pero las enzimas son proteínas que están compuestas por 20 aminoácidos distintos. Entonces, si voy a guardar mi información de toda la vida en alguna secuencia, tiene que ser una secuencia más compleja, posiblemente 20 combinaciones de aminoácidos, que simplemente guardarla en 4 combinaciones que es la ADN. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de estas enzimas. Ahora, cuando se lo estudiaba esto, por ejemplo, el extracto de levaduras para generar cerveza, no se ponía la enzima para que haga la función, se ponía la levadura, a la célula como tal. Pero cuando estudiamos la síntesis del etanol, por ejemplo, en un proceso de fermentación, para esa época se va entonces ahí había una reacción, pero si ya empezamos a estudiar el flujo metabólico de la síntesis del etanol, nos damos cuenta que partimos de un elemento que es un carbohidrato, que a partir de diferentes reacciones llegamos a un segundo elemento, pero con varios elementos intermediarios. Cada una de estas reacciones va a estar acelerada, como ustedes dijeron, por una enzima, pero además va a estar dirigida por una enzima, porque la enzima en algunos casos va a ser unidireccional, que solamente puede pasar de glucosa, por ejemplo, a piruvato, o en otros casos puede ser bidireccional, que puede pasar de aldehído a etanol o de etanol a aldehído. Entonces hay enzimas que van a tener la capacidad de solamente hacer una reacción y enzimas que van a tener una reacción reversible, que pueden generar un producto y cuando haya mucho de este producto lo vuelven a sustraer. Lo importante de estas enzimas, y es por eso que se los considera como catalizadores por excelencia, es porque son muy precisas. Precisas en la reacción que realizan, pero principalmente precisas en reconocer su sustrato. Entonces, la enzima, en este caso, por ejemplo, que va a sintetizar el piruvato al acetaldehído, sabe que su sustrato es el piruvato. Si viene una modificación del piruvato, no lo va a aceptar. Solamente trabaja con el piruvato. Hay enzimas que son tan capaces de reconocer diferente plegamiento del elemento. ¿Se acuerdan que veíamos elementos que son cis y elementos que son trans, verdad? Es la misma molécula. La única diferencia es que una está en sentido similar y la otra en sentido opuesto. Pero es la misma. Entonces hay
enzimas que son precisas y dicen solamente voy a reaccionar o voy a metabolizar la configuración cis más no cis la trans. ¿Qué enzima solo puede reconocer un solo sustrato o puede tener otra? Por lo general la enzima reconoce un solo sustrato. Para cada sustrato hay una enzima. Por lo general no hay enzimas que reconozcan más de un sustrato, a no ser que hayan enzimas que reconozcan una parte molecular de un sustrato, que pueden muchos sustratos tener. Por ejemplo, si hay alguna enzima, no sé, por un ejemplo en particular, que lo único que hace es reconocer el grupo oxidilo de los alcoholes, entonces ahí cualquier alcohol va a poder interactuar. Entonces hay una enzima que reconoce todo el etanol como tal, los dos carbonos más el oxidilo, entonces no lo voy a poder reemplazar con otro sustrato. Entonces, si se imaginan, en una sola célula, que ustedes quieran, del cuerpo humano, hay cientos de reacciones, un montón. Y cada una de esas reacciones va a estar mediada por una enzima. O sea, hay un montón de enzimas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la gran pregunta del millón. ¿Qué es más importante? ¿La enzima que hace la función o el ADN que tiene la información para la enzima? El ADN. Pero ustedes sabían que para poder sintetizar ADN necesita enzimas. Es como que miro primero el huevo de la gallina. Entonces ahí es donde viene la gran pelea de la gente que le gusta el ADN y la gente que le gusta las proteínas o las enzimas. Entonces, la importancia básicamente está en el equilibrio, que haya un resguardo de la información en el ADN, pero quienes realmente generan la información de quiénes somos cada uno de nosotros son nuestras enzimas. Y a través de todo el metabolismo. Porque unas personas comemos un cuarto de pollo y podemos comer otro cuarto en media hora y otras se quedan llenas por todo el día por la velocidad del metabolismo. Esa velocidad del metabolismo va a estar mediado por quienes se encargan de hacer todo ese metabolismo, en este caso las enzimas. No es que tengan una super enzima y otros no, posiblemente es que tengan mayor cantidad de enzimas y otras menor cantidad de enzimas. Pero básicamente la regulación de nuestro metabolismo, de quiénes somos, va a estar mediado por este tipo de moléculas. Eso creo que hablamos hace varias clases, pero creo que dijo que estaba, o sea, la diferencia en el metabolismo de cada persona está más que toda la información genética y como que la capacidad que tiene cada enzima para metabolizar en sí o está en la cantidad. El metabolismo de las personas está intrínseco en el genoma. Eso es. O sea, los dos capaces. Solo en el genoma. Pero ¿a qué me voy con esto? Una persona puede tomar, por ejemplo, un litro de leche y no tener ningún problema. Y otra persona puede tomar medio litro de leche, pero a partir de ese medio litro no tiene problemas, porque no degrada tan rápido el azúcar de la leche. Ambos tienen en su información genética la información que codifica la lactasa, la enzima que degrada el azúcar de la leche. Ambos sintetizan lactasa. Esta lactasa es exactamente igual a esta otra lactasa, no hay diferencia. Pero ¿por qué este tiene un metabolismo más rápido en esta reacción en particular que este otro? Porque posiblemente para que el cuerpo sintetice esta lactasa necesita otra proteína, que es una proteína de control genético, eso lo van a ver en materias más adelante. Entonces la variación está en cuánta proteína o cuánta enzima sintetiza esta persona y cuánta enzima o proteína sintetiza esta otra persona. Eso no depende de la lactasa como tal, sino de otro factor que regula la lactasa. Y ese otro factor es genético. Entonces la enzima es la misma, no es que una enzima sea mejor que la otra. Porque no la tiene o porque tiene preocupación. Si es de nacimiento, en la mayoría de los casos es porque no la tiene. Pero si es adquirida es porque tiene cosas. Entonces, cuando hablamos de una reacción química, y aquí olvidándonos un poquito de las enzimas, las reacciones químicas en términos generales van a clasificarse en dos grandes grupos: reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. Este es un ejemplo de ambas reacciones. Entonces, una reacción catabólica es cuando yo genero energía. Entonces, la energía está guardada en este último nivel de energía, ¿verdad? En el fosfato. Entonces, cuando yo rompo este fosfato, al romperlo, la energía se libera. Entonces,
la hidrólisis del ATP me genera energía. Entonces, esta es una reacción catabólica, de liberación de energía. Si yo tengo ADP más fosfato y quiero sintetizar ATP, para poder unirlos a estos dos necesito energía. Entonces tengo que sacar energía del medio para poder unir estos dos. Entonces a ese tipo de reacciones las conocemos como reacciones anaerobias o reacciones que consumen energía. Entonces por lo general, y no en todos los casos, pero por lo general las reacciones metabólicas se clasifican en esos grupos de liberación de energía y de consumo de energía. ¿Sí? ¿Y qué tipo de energía usaría? ¿Sería, digamos, ATP para volverse ADP y fosfato usa ATP igual o otro tipo de energía? La energía, por lo general, para nuestras reacciones químicas está resguardada en estos trifosfatos. Entonces, la molécula más utilizada como fuente de energía, como fuente y para resguardar energía es el ATP, pero también la puedo guardar en otras variaciones como GTP, CTP, pero por lo general, en este caso nosotros usamos energía a nivel de electrones y esos electrones se guardan muy bien en niveles de fosfato. Entonces, en ATP tenemos la adenina, ¿verdad? Está unida a un grupo fosfato, al segundo y al tercero. Bueno, entonces, este enlace que une el segundo y el tercero tiene mucha energía. Este enlace que une el primero y el segundo no tiene mucha energía. Y el enlace que une la adenina con el primero fosfato tiene mucha energía. Entonces, aquí hay mayor energía. Entonces, este es el enlace con mayor energía. Energía del enlace y el enlace que tiene mayor energía. Por eso que las reacciones por lo general son hasta ADP. Claro, por eso cuando yo libero el primero, pues yo tengo energía guardada en el segundo. Ahora, el cuerpo por lo general le va a decir primero que esto es una energía, aquí hay mucha energía, mucha más energía aquí, y con eso es suficiente. Necesitamos muy falta de energía, el cuerpo puede incluso liberar energía y convertirlo en ADP. Pero es mucho más fácil romper otro que romper un ADP. Pero por lo general la energía la guardamos nosotros en ese tipo de Para romper unos espacios se necesita energía, para poder liberar energía. Sí, para romper esa cantidad de, para hacer una hidrólisis en este nivel necesito un poco de energía, pero la energía que se libera por la hidrólisis es mucho más alta que la síntesis. Ahora vamos a ver un gráfico de energía aquí. Sí, exacto. Pero si yo genero la síntesis, o sea, la reacción reversa de ADP más fosfato para convertirlo en ATP, ahí es pérdida. Ya. Entonces, por eso es que cuando tenemos un metabolismo, por lo general, el metabolismo puede tener dos direcciones. Nuestro metabolismo puede estar en un sentido anabólico o puede estar en un sentido catabólico. ¿En qué momento tendríamos un metabolismo catabólico? Recuerden que las reacciones en un catabolismo van de una molécula grande a moléculas pequeñas y esas moléculas pequeñas a nivel energía. Entonces, ahora en el medio, que somos nosotros en el medio, hay energía. Entonces, cuando requerimos energía, nuestro cuerpo entra en un catabolismo. Empieza a romper grasas, por ejemplo así, o el glucógeno que está en el hígado lo empieza a hidrolizar en glucosas pequeñas, y luego esa glucosa pasa a glucosa de fosfato, piruvato, como lo que veremos después, pero empieza a hidrolizarlo de a poquito para generar energía que nosotros vamos a utilizar para lo que sea que queramos hacer. Correr, ejercicio, estudiar, etc. Por el otro lado, cuando nosotros estamos inmóviles y no estamos gastando energía,
corriendo, por ejemplo, estamos generando fuentes de energía. Entonces nuestro cuerpo tiene un proceso opuesto. Dice, se están generando muchas fuentes de energía, pero no hay gasto. Y no preveemos un gasto pronto. Entonces el cuerpo entra en un estado metabólico de energía, de recuar energía, de guardar energía para el futuro. Entonces, cuando nosotros comemos esa grasa, la almacenamos, pero al almacenar estamos gastando energía. Pero Almacenar estamos porque para almacenar energía necesitamos, o sea, para almacenar el glucógeno tenemos que usar energía para que no se convierta. claro, estamos gastando energía que al final la podemos recuperar si hacemos el proceso. Entonces, básicamente, ahora, de nuevo, en nuestro cuerpo no todo es blanco o negro. En el cuerpo hay un sistema de regulación. Entonces, no porque yo me esté comiendo una hamburguesa en una película en mi casa, mi cuerpo dice, bueno, entramos en un proceso anabólico porque este hombre no se va a mover. O al revés, por ejemplo. O sea, en todo el proceso en general probablemente está en resguardo de energía, pero hay un montón de reacciones que sí van a necesitar energía. Entonces es un proceso de regulación continua. ¿Okay? ¿Preguntas para? No sé si han visto en microbiología, bacterios, parásitos, las bacterias principalmente cuando están fuera de su hospedero, algunas, no todas, tienen capacidad de formar esporas. ¿Qué significa esporas? O sea, ¿por qué la bacteria forma esporas? Para protegerse ¿Protegerse de qué? de la ejecución. Primero endurece su membrana celular, ¿verdad? Su pared celular. Pero luego, ¿qué pasa? Una espora, ¿pero por qué está en espora? Para preservar Para sobrevivir, pero ¿qué hace que un ambiente sea apto? Temperatura, ¿qué más? Humedad y pH. ya, pH, principalmente. Alimento, ¿verdad? Ayuda a producir. Es como que ustedes llegan al 20-25 del mes y se dan cuenta que su cuenta está en cero. Entonces se ponen en modo espora, ¿verdad? Dejan de gastar dinero porque ya no tienen y comen lo mínimo, se mueven lo mínimo, caminan más porque no pueden subir al micro y están en una fase de espora porque básicamente están esperando a que su compañero llegue el momento adecuado y generen más dinero. Entonces las células hacen lo mismo. Al no haber un ambiente adecuado y no haber ingesta de nutrientes del medio extracelular, las células, además de proteger todo lo que estaban diciendo, ralentizan su metabolismo. Pero ¿cómo ustedes podrían ralentizar el metabolismo de una célula? Suprimiendo las enzimas. Suprimiendo las enzimas. Suprimiendo las enzimas. ¿Cómo? Reducción de la producción de enzimas. Ya no se realizan ciertos procesos, por ejemplo, y varias funciones que no son naturales, se podrían hacer de una persona. Muy bien, entonces en ese caso, para eliminar funciones no vitales, lo que tendríamos que hacer, sabiendo que las enzimas regulares del metabolismo tenemos que ralentizar el metabolismo, ¿será que nosotros podemos poner a las enzimas en un estado de reacción lenta? Podemos inhibirlas. Si de por sí la naturaleza de la enzima es acelerar una reacción, decirle que no la acelere sería quitarle su propósito. Entonces, hasta donde se sabe hoy en la ciencia, no podemos ralentizar la actividad de una enzima. Entonces, lo que nuestro cuerpo hace, bueno,
en este caso las esporas, es bajar la concentración enzimática. Mientras menos enzimas hay, menos reacciones se están dando. Por lo tanto, el metabolismo. Si quiero aumentar el metabolismo, si la bacteria entra en un medio adecuado, donde tiene nutrientes y demás, se da cuenta que hay ingesta de nutrientes, entonces necesito acelerar el metabolismo. ¿Cómo lo acelero? Produciendo más enzimas. Entonces con esto estamos diciendo básicamente que las enzimas, en términos muy generales, para no entrar en más detalle, no van a tener esa capacidad de ustedes en el vehículo de acelerar. La forma de acelerar o frenar el metabolismo es con producción o inhibición de las enzimas. Sí, pueden, pero en cierto nivel, porque si yo bajo la temperatura del medio en general, y ahí podría afectar la función enzimática de otras reacciones que sí son de alto nivel. Si pudiera controlar, por ejemplo, la temperatura en ciertos lugares de la célula o del organismo vivo, sería una opción. ¿Preguntas hasta acá? Ahora lo veíamos un poco en teoría, bueno, en el laboratorio día cuando veíamos proteínas o fusión proteica, hablábamos de que las proteínas, que en este caso las enzimas son proteínas en su gran mayoría, tienen afinidad por un ligando, ¿verdad? Las enzimas van a tener la afinidad por un ligando y ese ligando básicamente va a ser el elemento sobre el cual van a hacer la reacción, la hidrólisis o la síntesis o la reducción. En la gran mayoría de los casos posiblemente estamos acostumbrados a decir para acá encima hay un sustrato y eso genera un producto. Perfecto. El detalle está que en algunos casos hay enzimas que para poder generar una acción van a necesitar de un segundo elemento. Y ese segundo elemento lo conocemos como cofactor. ¿Cuál sería la función del cofactor? Primero tenemos una enzima y una enzima que tiene, si se da cuenta según este diagrama, una interacción perfecta con un sustrato. Eso quiere decir que en un sustrato un poquito distinto no va a poder interesarse. La enzima es capaz de reconocer que ese es su sustrato y no se va a dejar engañar por otro elemento. Y eso le da la afinidad de la enzima. Entonces la enzima reconoce su sustrato. Si las condiciones son óptimas, se genera un complejo, se le llama complejo enzima-sustrato, que es un momento pequeño de tiempo entre la enzima y el sustrato son uno solo. Se genera la reacción, en este caso hidrólisis, realmente queda liberada. La enzima queda libre para agarrar otro sustrato y generar una reacción. La enzima agarra el sustrato cuando se une con el cofactor. Acá no hay cofactor. Esta es el mecanismo tradicional, donde una enzima reconoce un sustrato de manera específica, está el sustrato libre en el medio, está la enzima libre en el medio, hay un reconocimiento, que son exactamente la enzima y su sustrato, se genera un complejo, al que se le llama complejo enzima-sustrato, donde están los dos juntos, que son una fracción de segundo, la enzima hace la reacción y sale el producto. El producto comienza con el elemento, no solo, no puede ser al revés, están estos dos. Esto es cuando no hay necesidad de tener un cofactor. Hay otras enzimas que no tienen esa afinidad directa, si quiere verlo, que necesitan un elemento de apoyo, un elemento de ayuda. A ese elemento de apoyo o elemento de ayuda se lo conoce como cofactor. Ese cofactor no es parte de la reacción y no es parte de la enzima. Entonces, veamos la diagrama, esta es la enzima, cualquiera sea la enzima, pero si yo pongo este sustrato con esta enzima no me queda lo mismo. Entonces cuando la enzima está en el medio y el sustrato está en el medio, y esta es una enzima que necesita cofactor, pero no hay cofactor, la enzima y el sustrato no interactúan. No se puede. Entonces lo que se hace aquí es colocar un cofactor, que son elementos por lo general no proteicos, no son parte de la enzima. Estos elementos no proteicos interactúan con la enzima y ahora sí reciben sustrato por lo que sea la enzima. Se genera el complejo enzima cofactor sustrato, se genera la reacción y se libera el
este tipo de reacciones en las que la enzima requiere un cofactor son reacciones muy importantes a nivel de regulación de la vida. ¿Por qué? Porque en esta reacción aumentando, disminuyendo la concentración de enzima, Porque se cae, porque está al borde. se da una reacción, aumento de enzima o la disminuye. Aquí, cuando yo no puedo controlar ni la concentración de enzimas ni la concentración de sustratos, entonces es ahí donde estas enzimas en particular, que están justamente diseñadas para tener un cofactor, el control se va a dar para un cofactor. Entonces, la concentración de sustrato puede ser alta, la concentración de la enzima puede ser alta, y cuando yo quiero acelerar el metabolismo, aumento la concentración del cofactor. Cuando quiero ralentizar, bajo la concentración del cofactor. La mayoría de los cofactores, no todos, son iones inorgánicos, como magnesio, fósforo, sodio, calcio. Entonces, por ejemplo, la ADN polimerasa que duplica el ADN, que utiliza el ADN, su cofactor es el magnesio. Entonces, si yo quiero que el ADN polimerasa haga su función, necesita que primero haya magnesio iónico del medio para que recién la enzima pueda efectuar su trabajo. Entonces, es una de las formas de control. Y es por eso que el consumo de estos elementos es súper importante. Eso lo vamos a ver en la última unidad del año cuando vemos micronutrientes. Básicamente, cómo podemos regular el metabolismo a partir del control. Manganeso y magnesio, MN, manganeso, MG, magnesio. Entonces, de nuevo, hay algunas enzimas que no necesitan cofactor y hay otras enzimas que sí requieren un cofactor para hacer su reacción. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que el cofactor no es parte de la reacción. Cuando digo que no es parte de la reacción, si se dan cuenta aquí, ATP empieza solo y sale ADP más fosfato. La enzima no es parte de la reacción, es básicamente la que hace la reacción. Cuando la enzima requiere un cofactor, el cofactor también es ajeno a la reacción. No es que aquí en el producto va a salir ahora fosfato unido a cofactor. El cofactor entra con una estructura y sale con la misma estructura. Imagínense el magnesio entra con su valencia más 2, se da la reacción, es intermediario, pero no parte de la reacción, se da el producto, cualquier sea este producto, y el magnesio vuelve a salir exactamente igual. No sale unido al producto, unido al sustrato, unido a la enzima. La enzima queda sola y el cofactor queda solo. ¿Está claro? ¿Por qué la ADP? Es la primera. Pero la unión en qué sentido? Aquí no hay unión. No, porque no. Ok, buena pregunta. La interacción que se está generando aquí de enzima y sustrato, esta es una interacción espontánea. Para que la enzima haga su función, que es la hidrólisis, ahí va a requerir un poquito de energía, pero probablemente va a liberar más energía de la atmósfera. Aquí lo mismo. Si este sustrato, por ejemplo, entra oxidado y no sale reducido, no hay hidrólisis, tampoco hay unión. Simplemente es un cambio de oxidación. Entonces esta es una reacción redox, pero de todas maneras no hay consumo. No necesariamente. ¿Queda claro? ¿Alguna otra consulta? Digo que el cofactor no sería nada, porque la enzima que sustrato. Según a lo que me voy es que no es parte de la reacción. Es simplemente un intermediario para que se dé la reacción. Cuando termina la enzima, Cuando la enzima termina su función, el producto, sea cual sea, sale solo, un cofactor sin ningún cambio, sale y la enzima queda sola. Y quedan productos, enzima y cofactor. Pero no es que el cofactor ahora es parte del producto. Entonces, si es parte del producto, entonces quedan dos sustratos. Mencionó algo de que si se aumentaba el cofactor, aumenta las reacciones. Claro, imagínense que yo tengo 10 enzimas y 10 sustratos. Y esta enzima necesita un cofactor,
pero solo tengo 2 cofactores. ¿Cuántas reacciones se van a dar? 2. Si quiero aumentar la cantidad de reacciones que se va a dar, como tengo enzima y sustrato de sobra, aumento la cantidad de cofactores. Pero no es que el cofactor va a aumentar la actividad de la misma enzima. La enzima no va a trabajar sin un cofactor. O sea, ¿se puede decir que el cofactor va a ser para que le identifique al sustrato? De alguna manera sí, podríamos decirlo así. Hay algunos cofactores, por ejemplo, aquí lo estamos viendo en un diagrama muy simple, donde me permite que la enzima reconozca el sustrato porque la forma es distinta. Hay algunas enzimas que tienen el reconocimiento del cofactor en un lugar diferente de donde va a ingresar el producto. Pongamos que mi mano es la enzima, aquí es donde va a ingresar el producto, y el cofactor, pero ahorita por ejemplo todo está así. Entonces viene el productor y no lo reconoce. Viene el cofactor, se plega en otro lugar, y es donde viene lo que hablábamos más temprano en el laboratorio. Al plegarse el cofactor en este lugar, hay una pequeña modificación de la estructura de la enzima. Entonces ahora la enzima cambia su estructura y puede reconocer al sustrato. Y ahí puede venir un producto, sustrato, producto, mientras este cofactor sigue aquí, esta estructura sigue también. En el momento que el cofactor se sale, la enzima vuelve a su forma anterior y entonces ya no hay interacción. Esa es una opción. La otra opción es que el cofactor ingrese ya como un pseudo sándwich entre la enzima y el sustrato. Y eso va a variar muchísimo entre cada enzima y eso es diferente. Lo importante es que en cualquiera de estos casos, el cofactor es parte de la no es parte del enzima porque viene con enzima, pero básicamente es un intermediario para que la enzima pueda realizar su función. Pero lo que quiero que quede claro es que el cofactor no es parte del producto de la reacción. No es que el sustrato ahora sale con un cofactor. ¿Queda clara esa parte? Pregunta de examen. Sería parte de la reacción, pero no parte del producto. Claro, o ayuda a la reacción de la enzima, pero no es parte del producto. Si tengo toda esta mano y el cofactor es el dedo, y entra solo la mano y el dedo por su lado aparte, y salen dedo y mano, esto no era entre el sustrato 1 y el sustrato 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí no hay cofactor. Pero si entra la mano y entra el dedo por separado, pero aparte hay un elemento que ayuda a que se dé la reacción, y luego salen dedo y mano juntos, y el elemento que entró sale sin ningún cambio y no es parte de esto, entonces ahí hablamos de cofactor. Ahora, otro punto que también es fácil que nos confundamos. No significa que la enzima va a estar así y cuando necesite regulación pasa a cofactor. Hay enzimas que necesitan cofactor y hay enzimas que no necesitan cofactor. Desde el momento de su síntesis, si la enzima necesita cofactor, siempre la va a necesitar, no cambia. Y si desde el momento de su síntesis la enzima no necesita cofactor, pues nunca lo va a usar. Eso ya viene desde fábrica, si quieren ver cosa. ¿Ya? Hay enzimas que necesitan cofactor y otras que no necesitan cofactor. ¿Queda claro? El ejemplo que dio fue del magnesio y la hidrólisis del ATP. No, el ejemplo del magnesio está con la ADN polimerasa para la síntesis de ADN. ¿Queda claro? Estos conceptos son muy importantes para poder método. A estas enzimas, a diferencia de las otras, se las regula con la liberación de Es una forma. Ah, es una forma. El sustrato mismo se puede vivir con un cariño. Recuerden que la regulación en general del metabolismo, de una reacción, ni siquiera metabolismo, la regulación de esta reacción se da por la presencia de ATP. Si no hay ATP no hay quirólisis. Entonces, la concentración de ATP, la concentración de la enzima, no es lo mismo que tenga una enzima, que tenga 1 millón de enzimas en una célula, y la necesidad entonces, veanlo así como la bomba de sodio y potasio. No es que el canal está abierto toda la vida y que ingrese todo el sodio y salga todo el potasio, es en función de gradientes de concentración. Entonces, para que una reacción sea en ambos sentidos, tenemos que ir por todo esto. Si a esta enzima, justamente esta enzima, que es un cofactor, entonces hay un
la presencia. Ahora, los cofactores pueden ser, en su gran mayoría son elementos iónicos. Tenemos el cobre para esta enzima, que vamos a ver en la cadena respiratoria. Tenemos el hierro en sus dos estados de oxidación. El potasio para la euaroquinasa, magnesio, para la hexaquinasa. Hay diferentes elementos iónicos para diferentes enzimas. Es un ejemplo. Preguntas sobre eso. Ya acabamos. Iones generales. ¿Todo claro? Ahora entramos a función enzimática. Va a variar, digamos, si digamos un cofactor es sodio y el otro es hierro, ¿en qué va a variar? En una vez cambia de cierta manera. Buena pregunta. Así como la enzima es capaz de reconocer a su sustrato de manera específica, también es capaz de reconocer a su cofactor. Entonces, ahí, si el cofactor de la enzima es magnesio, si viene otro cofactor, no la va a jugar. Esto no tiene que ser magnesio. Es súper sensible tanto el cofactor como el cofactor. Esa es la función principal. Bueno, ¿cuánto quieres una función? Ahorita estaba leyendo eso porque esta sería el cofactor de esa y me salió algo así. A ver, cuando hablamos de enzima estamos hablando de que se da una, claro, se da una reacción, pero ese producto es inmediatamente resultado de otra reacción. Entonces ahí es como una función enzimática también. En ese caso sí, pero sí es el producto final de, digamos, dos reacciones. No tiene Ahora, ya entrando un poquito más a función enzimática, ya lo hemos cubierto en gran manera, ¿verdad? Las enzimas son elementos principalmente proteicos que van a tener una función de catalizar una reacción química. Perfecto. Estos elementos, estas reacciones se van a dar en función de la presencia del sustrato, la densidad del producto y obviamente la presencia de la enzima y en algunos casos la presencia de un posible cofactor, si fuera necesario. Ahora, esto en un sistema vivo se va a dar a ciertas condiciones de temperatura y pH. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la reacción se va a dar al pH regular de la célula de la que la enzima es parte. Entonces, si hablamos de las células del metabolismo, esto se va a dar un pH normalmente entre 7,14 y 7,15. Pero si hablamos de células, por ejemplo, de la parte gástrica, será un pH un poquito más bajito. Entonces, van a trabajar al pH para lograr que hay enzimas, por ejemplo, que trabajan pero hay bacterias que viven en el fondo del océano. Son patógenos de ciertas algas que pueden trabajar a temperaturas como de 37 grados como de temperaturas de 90 grados y tienen esa resistencia. Si nuestras enzimas las ponemos a 20 grados, se hidrolizan. Entonces tienen que tener todo el medio, todas las funciones necesarias para que funcione. Ahora, si hablamos de una enzima y hablamos de una enzima, ya lo habíamos dicho, es una proteína. Esa proteína tiene una estructura tridimensional. Cuando la proteína o la enzima, en este caso, acopla la estructura que tiene que acoplar, la función tridimensional, vamos a tener el cuerpo de la enzima y el sitio de acción o el sitio catalítico. Entonces, la reacción no se va a dar en toda la enzima, será simplemente en el sitio. Entonces, lo veíamos en el ejemplo
sustrato, ese es el sitio de catálisis. Donde vaya el sustrato, ahí se genera la reacción. Todo lo demás es el cuerpo artístico. Hoy, por ejemplo, si este es una enzima que va a estar en una membrana celular, el cuerpo de la enzima puede tener un dominio de esa membrana para que se haga alguna otra función. Además, el cofactor puede unirse tanto al sitio de catálisis, ahí dentro, en un lugar para que se plegue, como también puede ir en un lugar donde no está el sitio de catálisis, externo. De cualquier manera, el cofactor va a tener un lugar donde se va a plegar, no se plega en cualquier lugar. Y para cada enzima ese lugar es distinto. No se puede notar que hay un lugar. Y ese lugar es necesario. Sería de reconocimiento A más B. De nuevo, así como el sustrato se plega solamente a un lugar, que en este caso es el sitio activo, el cofactor va a tener un lugar específico para que se plegue. En algunas enzimas, el cofactor se plega al sitio activo junto con su sustrato, y en otros casos el cofactor se puede plegar en otro lugar, pero es específico. No es que se puede plegar en cualquier lugar. Hay un lugar específico para el cofactor que va a ser fuera del sitio activo, y que cuando este se plegue, probablemente en ese momento esto va a cambiar de configuración para que ingrese el sustrato. ¿Queda claro? Entonces, la estructura de una enzima es un sitio activo, el cuerpo de la enzima, y si fuera necesario, la unión, el lugar de unión. Nada más. Puede estar fuera del sitio, puede estar dentro, pero si está fuera de un lugar específico, no se puede traer. Si este es el sitio de acción del sustrato, y digamos que el cofactor se une aquí, por lo general, cuando el sitio del cofactor es fuera del sitio de acción de su actividad, este sitio de actividad está cerrado. Entonces el sustrato no puede ingresar. Y sí, pero sí hay un lugar acá para el cofactor, que es el magnesio. Ingresa el magnesio, se reconfigura el sitio y deja es el sitio activo listo para que el sustrato. En general es así cuando la recepción del cofactor está fuera del sitio de acción. Cuando está dentro, esto siempre está expuesto, pero el sustrato no puede ser reconocido porque no hay afinidad. Y la afinidad se genera cuando ingresa el cofactor. Pero sí, pero no es el mismo cofactor. No puede ser, si es magnesio no puede entrar calcio. Eso es lo que dice. Solo magnesio. Ahora, esta es la forma tradicional en la que se trabaja una enzima. Hay un sitio de acción específica, por ejemplo, aquí simplemente es hidrólisis. Esto es lo opuesto a hidrólisis, es unión. Lo ven mejor acá en la pantalla. Quiero que me digan cuál es el factor común de todas estas reacciones. Ahora sí. Por si acaso. Lo voy a dejar por si acaso. El sustrato llega al sitio activo y se genera la reacción. Si se dan cuenta, una enzima es capaz de hacer múltiples reacciones al mismo tiempo. Pero realiza la reacción y queda libre el sitio activo, viene otro sustrato y vuelve a hacer la reacción. Es importante, por eso les decía que independientemente del cofactor, el sustrato llega a la enzima, se genera una unión que se llama producto enzima-sustrato, perdón, complejo enzima-sustrato. Esto dura unos milisegundos, se genera la reacción y el sustrato se va y la deja encima mío. La enzima nunca es parte del todo.
ahora esto se convierte en otra cosa y la enzima está libre para otra reacción, independientemente de que haya una. Esa es la lógica de la enzima. Por eso es que la enzima no dice estoy generando mucho producto, voy a hacerlo más lento. La enzima es una máquina que va a empezar a trabajar sin necesidad de estar haciendo esa determinación de concentraciones de productos o sustratos. Entonces el cuerpo aumenta o disminuye el metabolismo, aumentando más enzimas, quitando enzimas. Si es que necesita cofactores, porque si la enzima no requiere cofactores, están enzimas. Si entramos un poquito a la parte de reacciones, tenemos enzima más sustrato, genera un complejo enzima-sustrato. Ese sustrato se convierte en producto, pero sigue pegado a la enzima, se genera un complejo enzima-producto y luego el producto es liberado y la enzima reacción. A eso me voy con que la enzima no es parte de la reacción. La enzima ingresa como enzima y sale como enzima. Sí, es la mediadora. Una reacción es que la enzima es capaz de hacer ambos lados. Si fuera un hidrólisis, por ejemplo, la enzima puede romper ATP y convertir en ADP fosfato y la misma enzima puede hacerlo de nuevo a. No todas tienen la capacidad de hacer ambos sentidos. A veces es una enzima para hacer un sentido y otra enzima para hacer el sentido opuesto. Y hay otras enzimas que tienen la capacidad de hacer ambas direcciones. ¿Otra consulta? Algunos amigos de psicoquímica, química y física juntos. La fisicoquímica es el estudio físico de las reacciones químicas. Es hermosa. Pero esto mira lo que mencionábamos anteriormente. Si yo tengo, fíjense, esto es energía, ¿ok? El eje vertical o el eje Y es la cantidad de energía en el medio. Entonces, lo que vemos acá afuera, por fuera de la gráfica, es la energía que está en el medio. Y lo que está por dentro de la gráfica es la energía consumida o almacenada. ¿Ya? Entonces, tengo un estado basado, cualquiera fuera de energía X o Y en este caso. Entonces, para que se genere un producto, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es un gasto. Si se dan cuenta, estoy tragando energía, si quieren verlo así. Estoy haciendo un gasto de energía, pero luego libero esa energía. Pero libero más energía del estado basado. Esto es lo que está afuera, ¿verdad? Y esto es lo que está dentro. Entonces, digamos que esto queda en este estado basado. La pregunta es, si esto fuera una. Esto es, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Empecé en 2, nivel de energía 2. Llegué a 4, o sea, gasté 4, pero luego liberé 3 y me quedé con 1. La pregunta es, ¿en esta reacción gasté o no energía? En total. No. Hice un gasto inicial de 2, pero luego liberé 3. Entonces, al final del producto, ¿gasté o no gasté energía? No. Más bien gané energía al medio, básicamente. Entonces, esta es una reacción de catabolismo o catabolismo. Final. Este catabolismo, estoy liberando energía. Recuerden que el medio es todo lo que está por fuera de la gráfica, es todo lo que está por fuera de esta campana de Gauss. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es que, como lo decía anteriormente, para que la enzima haga su reacción en este momento de enzima-sustrato a enzima-producto, la enzima necesita energía y la va a gastar. El detalle es que la energía que queda después de la reacción sea mayor a la que gastó o menor a la que gastó. Si después de la reacción terminé liberando más energía de la que yo ya había usado, es una reacción catabólica que genera energía al medio. Pero si yo terminé gastando más de lo que ya había usado, es una reacción anabólica. ¿Queda claro? A veces depende de lo que menciona
energía eso, o sea, la energía libre. Es parte de cuando vemos este tipo de reacciones en la psicoquímica, vemos dos análisis de la energía. Tenemos la entalpía y la entropía. La entalpía básicamente va a decir la energía usada versus la energía gastada, y la entropía va a estar más que todo medida en función del orden de las moléculas. Y ahí tendríamos que ver la primera, segunda y tercera de la persona. No vamos a estar acá. Sí. Pero bueno, parte de eso. Por ahora que ¿queda clara esa gráfica? ¿Sí? ¿Lo explico de nuevo? La verdad no. El eje vertical es la cantidad de energía que es, ¿verdad? Todo lo que está por debajo de esta línea es la energía que usan en sí. Y todo lo que está por fuera de esta línea es la cantidad de energía que queda por el medio. Entonces, ahora, encima, si quieren verlo así, está en un nivel basal, tiene esta cantidad de energía acumulada y esta cantidad de energía libre, ¿verdad? Para que se dé la reacción, este es el complejo enzima-sustrato, la enzima ha utilizado una cantidad de energía, básicamente la sacó del medio, lo subió energía. Se dio la reacción y luego básicamente hay una acumulación. Ahora lo que tenemos que hacer para ver si realmente la reacción fue de liberación de energía es ver cuánto empieza con cuánto termina. Y si en este nivel, y ahora estoy iniciando por debajo, eso quiere decir que he liberado más energía de la energía. He liberado más energía porque tú estás por debajo, entonces es una reacción de liberación de energía, porque es una reacción catabólica. Fuera distinto si esta reacción, por ejemplo, hubiese sido así, entonces que hubiese terminado acá y hubiese tenido la reacción de este punto. Al haber terminado aquí la reacción, digo, ok, tenía esta cantidad de energía, se gastó harto al inicio, pero luego se quedó así. Y el producto final gastó más de lo que tenía. Entonces, esa es una reacción análoga, porque tomé energía al medio. No es que anabólica. ¿Qué gráfico se ve la reacción anabólica? ¿Qué? Parto aquí, ¿verdad? Utilizo una gran enzima al inicio. Si se dan cuenta, el producto, la meseta, está por encima de la cantidad de energía que ya tenía al inicio. Entonces aquí la energía no libera. Si baja, liberé más energía de al inicio. Entonces esta es una reacción anabólica y otra es una reacción. ¿Está claro? Ah, no, sí, pues cuando se descubren las actividades, las enzimas y las funciones y demás, se crea el concepto, y eso lo van a ver en algunos libros antiguos, de que las enzimas tienen la capacidad de activar nuestro sustrato a través de un mecanismo conocido como llave y cerradura. Saben que para cada cerradura hay una sola llave. Entonces es la misma lógica, para cada enzima hay un solo sustrato, que no está mal, es un concepto adecuado. ¿Cuál es el punto? Esta cerradura nunca va a cambiar. Supongamos que esta es la enzima y la llave es el sustrato. Entonces, el sustrato siempre es estable y la enzima siempre es estable, ¿verdad? Siempre y cuando yo coloque la llave en la cerradura, esta va a funcionar. Nunca hay cambio. El detalle es que luego estudios posteriores de las enzimas se dieron cuenta que, en base a lo que veíamos más temprano en el laboratorio, estas enzimas, que son proteínas, tienen la capacidad de modificar su estructura. Entonces, no siempre están
listas para que llegue el sustrato. A veces las enzimas pueden tener una estructura completamente distinta y tener que venir de un elemento externo, un cofactor, para recién abrirlas, modificar su estructura para que venga su sustrato. Y eso lo conoce como un estado de transición de estructura. La enzima esté lista, como cerradura, para que crece el sustrato, fue en una función de transición, no está haciendo ninguna función en particular, pero cuando quiero que haga su función, viene algún elemento externo que modifica su estructura y ya la pone lista para que crece el sustrato. Entonces, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que cada vez que yo genere estos cambios conformacionales en la enzima, también hay energía no se mueve, perdón, la enzima no se va a mover sola, se da todo este movimiento, todo el periodo para formar una estructura un poquito distinta, gasta energía. Y ese gasto de energía conformacional se lo tiene que tomar en cuenta en el momento del cálculo de la energía consumida para ver si han vuelto o la no lo vamos a ver con ejemplos precisos porque si no vamos a conseguir mucho más gráficos, pero tómenlo en cuenta. No es solo ver cuánto de energía tengo al inicio y cuánto de energía tengo al final, sino que tenemos que tomar en cuenta que si la enzima necesita cambiar su estructura, hay un cambio energético que también se tiene que tomar en cuenta para hacer un cálculo al final. O sea, que no solo que una enzima toda chueca llega al sustrato, llega al cofactor y lo cambia automáticamente. Sí, o sea, van a estar energía también para el proceso. Para el cambio conformacional. El tema es cuánta energía está usando y cuánta energía va a producir o cuánta energía va a producir. Y modificar su modificar la fórmula, gasta energía en modificación de forma y hacer la reacción. Por eso en el gráfico que veíamos, si se dan cuenta, aquí hay un gasto de energía. Por eso que no cuento esto, sino cuento lo que se ha liberado. Obviamente aquí va a haber gasto, pero al final del día el producto es lo que tú liberó. Aquí este gasto es pero ojo, que este gráfico no es exactamente igual para una enzima que no sufre modificación versus una enzima que sufre modificación. Posiblemente la enzima que sufra modificación va a tener un gráfico un poquito más alto. Por lo tanto, al ser más alto esto puede decir un poquito más. No voy a entrar no entremos en detalles porque no es el objetivo nuestro, pero es importante que lo tomen en cuenta. ¿Ya claro? Me miran cansados de estar hablando una hora y media. ¿Listo? Entonces, para cuando hablábamos de la enzima con el sustrato, decíamos que se genera un complejo enzima-sustrato, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que yo sí puedo engañar a la enzima. Y esa forma de engañar a la enzima es darle un sustrato, pero que el sustrato nunca libera. Ahí se genera un complejo enzima-sustrato que no dura milisegundos, que se queda por mucho. Y esa es una forma de inhibición de las enzimas. Darle un sustrato que se quede ahí y no se mueva. Porque recuerden, cada vez que la enzima esté libre va a estar lista para hacer la reacción. Pero si yo la cubro con un sustrato, en ese momento la enzima no va a poder hacer ninguna reacción. Exacto, ahí es donde viene la inhibición de la enzima de manera externa. No es que la célula decida la voy a inhibir con un sustrato ficticio para que no haga nada. Por lo general, la inhibición viene por elementos externos. Como decías cuando llega al principio, hay algún sustrato extra para la enzima. Por lo general, la enzima es muy específica para su sustrato, pero a veces la especificidad que tiene, supongamos que el sustrato es todo un brazo, solamente con esta parte de la molécula. Todo esto no lo reconoce. Entonces, tengo, por ejemplo, etanol, como les decía en el ejemplo más temprano. Si tengo el etanol, que es 2 carbonos y alcohol, y la enzima solo es capaz de reconocer el carbono unido a su primer alcohol, y dice, este es un etanol, lo oxida, no hay problema. Pero si ingresa un etanol, la enzima dice, perfecto, carbono y alcohol. No se da cuenta que falta otro carbono. Por lo
que solamente tiene capacidad de reconocer el oxígeno y el carbono. Al no darse cuenta que falta el carbono extra, confunden el etanol con el metanol. Y en otros casos no puede generar las reacciones y simplemente se queda libre. Entonces, en ese tipo de casos lo que se hace es una inhibición por competencia. Básicamente, le trato de dar a la enzima la mayor cantidad de sustrato verdadero para que ese sustrato con mayor concentración tenga más probabilidades de unirse a la enzima y no se une un sustrato. ¿Ya acá? El cuerpo puede controlarlo a través de un sustrato, que ya no se llama sustrato, se llama un bloqueo, pero sí hay una forma que el mismo cuerpo puede incluir a la enzima Vamos a la ayuda de Alemania a pasar. pero en la mayoría de los casos genera enzima. Doctor, entonces, ¿qué ocurre cuando la enzima agarra un sustrato falso? Aumenta la concentración de un sustrato real para tratar de botar el sustrato falso y se regala la enzima. Todo depende del escenario que estamos viendo. Por ejemplo, si el sustrato no lo provee el cuerpo, sino un sustrato endógeno, por ejemplo, algo que yo puedo consumir, algún alimento o algo así, el cuerpo no va a poder hacer nada para que venga un sustrato nuevo, no puedo aumentar porque es externo. Ahí tendría que pedir la adición de sustrato externo. Si hay una regulación interna de la célula, si hay aumento de sustrato, lo aumenta haciendo más reacciones enzimáticas que generen un sustrato verdadero y ahí con eso puedo recuperar la pila enzimática. Pero todo depende del escenario. Claro, los edulcorantes entran a las papilas gustativas y engañan a nuestras células a ver que hay algo dulce. Son sustratos falsos. A ver, la lógica con los edulcorantes es que la lógica es engañar a las células gustativas, células que hay algo dulce. Estas células mandan una señal al cerebro que dice está consumiendo algo dulce y no hay ningún problema. Ingresan al cuerpo y en teoría, los estudios que se han hecho hasta ahora demuestran que no tienen ninguna interacción hepática, por lo tanto, así como ingresa, exactamente sale, no hay modificación. Entonces, en teoría no afecta ni nada. Sin embargo, hay un estudio que salió hace 3 meses atrás que demuestran que las células cardíacas tienen un receptor que reconoce este aspartamo, que no es algo que se esperaba. Básicamente le han llamado las células del corazón, les gusta el dulce al estudio, pero reconocen a esta molécula falsa que usamos en edulcorantes, y cuando esta reacción se da en el receptor de la célula del núcleo cardíaco, se aumenta la actividad eléctrica, por lo tanto las células me cardiacas. No necesariamente, cuando yo aumento el glicemia no se genera taquicardias. Aquí es una reacción completamente nueva que no se puso para entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con lo que sea que consumamos y otras partes del cuerpo. ¿Preguntas? Sí. Las enzimas siempre necesitaban lo mismo. Ya. Era un tipo de sustrato falso porque se hacía, pero no actuaba con la sulfurina. Esto es una enzima, es un canal. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que acá voy en Arizona. Estás en los de Yo. Lo recomendable es que consuman pero es que consuman qué? ¿Qué? consuman azúcar a nivel controlado. Es cuando Sí.
enzima tiene un sitio activo, el sitio activo se une a un sustrato, el sustrato termina en un producto, ¿verdad? ¿Qué hace? Puede ser hidrólisis, puede ser cambio de forma en productos. Y la enzima queda libre para una reacción, es una reacción tradicional enzimática. Este es el complejo enzima-sustrato. Ahora, aquí, esta purificación que les mencionaba anteriormente por competencia, de una enzima viene un sustrato muy parecido, no es el mismo, se plega. Entonces, ya no hay posibilidad de que se une el sustrato verdadero. Y el problema de esto es que esta unión, por lo general, es covalente, entonces ahora la enzima queda bien. O sea, no todas A se ninguna pueden enzima yo la puedo encajar, ¿verdad? Falso. De nuevo, si este es el encaje, no hay forma que lo cambie. El detalle es que este sustrato falso puede que esta parte sea exactamente igual a esta. Pero todas las la enzima no está reconociendo toda la molécula, está reconociendo entonces, de nuevo, hay esa posibilidad de división por sustratos y división en el sustrato. Es una buena pregunta. Por lo general no, porque si bien encaja esta parte, el resto de la molécula puede tener interacciones moleculares con otra. Y aparte de no ser la molécula, la enzima no la puede cambiar. Nunca la va a dejar de cambiar. Es como ese ATP. La enzima lo agarra el ADP y no lo va a dejar dejar. No se va a contaminar. Es como ustedes no aprueban bioquímica, no lo creen. ¿Preguntas?